Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Roque González de Santa Cruz nació en el Paraguay en 1576, ordenado sacerdote. Primero fue párroco en Asunción, luego ingresó en la Compañía de Jesús. Durante casi 20 años se consagró a la evangelización y promoción de los indígenas en las reducciones jesuíticas. Fue traicionado y asesinado en 1628, junto a otro jesuita, el español Alfonso Rodríguez. 2 días después, en otra reducción, sufrió el martirio Juan del Castillo, quien había sido un gran defensor de los indios en contra de sus opresores. Fue canonizado en Ñuguazú por el Papa San Juan Pablo II durante su visita apostólica al Paraguay en 1988. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos de fiesta nosotros en Paraguay, porque celebramos a nuestro primer santo de nuestra iglesia paraguaya, San Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, sacerdotes mártires del Paraguay.
Sabemos que primero fue diocesano, trabajó en la Catedral de Asunción, San Roque González, luego entró a la orden de los jesuitas y luego consagró prácticamente más de 20 años su vida a la evangelización y la promoción de los pueblos indígenas. Creo que cada vez más necesitamos, queridos hermanos, que surjan entre nosotros paraguayos verdaderamente que puedan trabajar con nuestros hermanos indígenas. Estamos en la Ombapoa con los indígenas, pero casi todos son extranjeros, de nuevo, lo que uno ve. Entonces, vamos a pedir que entre nosotros también, el clero, podamos meternos a trabajar seriamente con nuestro pueblo tan necesitado, tan explotado y que viven en pésimas condiciones, ¿verdad? Vamos a rezar hoy, vamos a pedir por intercesión de San Roque González. Peala Yayeureana. Ese tiene que ser el milagro para nuestra nación, que podamos volver a recuperar a nuestros hermanos indígenas. Están en la calle México, lleva muchos ahora pidiendo limosna, muchos indígenas, el pueblo autóctono, el verdaderamente paraguayo. Entonces, queridos hermanos, por intercesión de San Roque vamos a pedir esta gracia, que surge en nuestro corazón el deseo, así como San Roque, de entregarnos totalmente a esta misión. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el
Oración. Haz, Señor, que tu palabra crezca, donde San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires las sembraron, y produzca al 100 por 1 en frutos de justicia y paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiembla ante Él. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor por todos los pueblos. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa.
Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando a San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, nuestro primer santo paraguayo que ha entregado la vida, y por eso justamente estamos leyendo del capítulo 10 de San Juan, desde el versículo 11 en adelante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor es capaz de dar la vida por los demás. Y esto a nosotros, sobre todo los pastores que estamos al frente de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, pero todos al mismo tiempo también tenemos esta característica o debemos vivir esta característica del buen pastor. Porque el buen pastor significa, el kalos, significa lo conveniente. ¿Quién es ese buen pastor? ¿Qué clase de pastor lo que tenés vos? ¿Qué clase de sacerdote tenés vos? ¿Qué clase de guía espiritual tenés vos? Es ese que es capaz de dar la vida por sus ovejas, que es capaz de dar la vida por el bien de su comunidad, y así se nos presenta hoy a San Roque González de Santa Cruz, nuestro santo paraguayo, el que fue enviado entre los indígenas guaraníes. Jamás ha escatimado un esfuerzo ni sacrificio para evangelizar y llevarlos a Jesucristo. Llevarlos a Jesucristo. Y es aquí, queridos hermanos, donde justamente San Roque González de Santa Cruz encuentra el martirio, entrega la propia vida por su propia comunidad. Y entonces esto nos llama también a nosotros una vez más, ya que Pealañane Santo y Tejina lleva entonces del Paraguay el primero en ser canonizado, nos tiene que ayudar a nosotros también a hacer el mismo camino, ser capaces como buenos cristianos, como buenos pastores, al frente de nuestras casas, al frente de nuestras comunidades, al frente de nuestras iglesias, ser capaces entonces de donarnos, de entregarnos, no escatimar esfuerzos. Ustedes pueden imaginarse en aquel tiempo lo que habrá significado moverse de un lugar a otro, sin los medios que sin embargo ahora nosotros poseemos tantos medios. Yo conozco que en ciertos lugares, incluso en nuestro país todavía, hay mucha dificultad para los misioneros de llegar hasta sus comunidades. Incluso esto entonces quiere decir que para nosotros es urgente y es necesario de nuevo volver a mirar a estos santos paraguayos, sobre todo a San Roque González de Santa Cruz, que es para nosotros nuestro emblema un poco, es nuestro signo. Tendría que ser para cada sacerdote, para cada obispo, para los que estamos al frente también de nuestras familias y de nuestras comunidades, ese emblema de alguien que es capaz de sortear dificultades, de hacer lo posible y lo imposible por llegar y evangelizar. Y aquí, ¿por qué decía lo posible y lo imposible? Porque justamente llegan incluso ellos con sus compañeros a entregar hasta la última gotita de su sangre también en beneficio por la salvación de la comunidad, de los hombres, de su pueblo, de sus seres queridos. No es fácil eso. Muchas veces es más fácil corrernos y disparar. Cuando sentimos y escuchamos por ahí que hay amenazas, entonces preferimos correr, no afrontar. Pero también tal vez hoy no sea una amenaza de entregar la vida con la sangre, en el martirio, como lo hicieron estos mártires.
Pero sin embargo, hoy, queridos hermanos, el martirio nuestro es eso de profesar nuestra propia fe, profesar nuestra vida en Jesucristo y donarnos totalmente con ese martirio de la lucha, del empeño, ñanderi ayana lleva, ñanderi ayana, añanguajecabe ñandi yara llegar hasta lo más perdido, llegar hasta lo más lejano, pero sobre todo que nosotros en ese llegar podamos transmitir a Jesucristo. ¿Y por qué lo transmitimos a Jesucristo? Y porque estamos enamorados del Señor, porque le amamos al Señor, porque vivimos profundamente de la fuerza de Dios. Que para poder evangelizar y para tener ganas, pilas, energía y llegar y transmitir el Evangelio del Señor, tenemos que tenerle a Él. Landa yahuere koino, va evena ñane mongu ey, ñaneate ya está. Queremos aire acondicionado, queremos una oficinita. Eso no es evangelio, eso no es evangelizar. El Señor nos envía como apóstoles. Y para terminar, queridos hermanos, solamente recordemos lo que nuestro Papa actualmente nos dice, ¿verdad? Iglesia en salida. Y aquí tenemos, nuestro primer santo paraguayo es uno de los primeros que ya en su tiempo hicieron lo que hoy Francisco, nuestro Papa, nos dice, iglesia en salida. Pesequena, pejecan que vendrá pisacuera, jaupebejacuera yuhu, incluso el martirio, pero por la evangelización, por dar a conocer el Evangelio de Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que el Señor nos dé la fe para recuperar la esperanza en la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten la libertad de prensa y fomenten la participación de la ciudadanía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que se acerquen al Señor con mucha fe y recuperen la salud, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que construyamos una iglesia en salida, de salir al encuentro de los hermanos, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos
del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al recordar el martirio de tus santos Roque González de Santa Cruz y sus compañeros, haz que por este sacrificio anunciemos dignamente la muerte de tu Hijo unigénito, que no solo exhortó de palabra a ser sus testigos, sino que los precedió con el ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Roque González de Santa Cruz y compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, nuestro primer santo paraguayo, San Roque González de Santa Cruz, y compañeros mártires. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con fe y esperanza, pidiendo también, como decíamos, por nuestros pueblos indígenas, para que puedan ser restaurados en su dignidad, en un país que ha olvidado a sus indígenas, nuestro querido Paraguay. Vamos a rezar por ellos y vamos a pedir que surjan como San Roque González, también sacerdotes y todo el pueblo cristiano, que los ayude a volver a recuperar su dignidad. Y sobre todo también recemos por nuestras instituciones, que tendrían que ayudar, pero sin embargo no lo están haciendo. Vamos a pedir una verdadera conversión del corazón hoy, en este día de San Roque González de Santa Cruz. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz
danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de los santos San Roque González de Santa Cruz y sus compañeros, imprimas en nuestros corazones los signos del amor y de la pasión de tu Hijo, y nos permitas gozar siempre de tu paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. ¡Viva San Roque González de Santa Cruz! Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre
intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación de Jesús al templo. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Simeón, conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
San Alberto Magno. Nació por el año 1206 en Alemania, cerca de Danubio. Estudió en Padua y en París. Luego se hizo dominico. Ejerció el profesorado con muchos éxitos en varios lugares, desarrollando una impresionante labor intelectual. Ordenado obispo de Ratisbona, puso gran empeño en lograr la concordancia entre sus contemporáneos, llevando a buen puerto misiones de paz. Su producción literaria es importante en el campo de la filosofía y teología, también en las ciencias naturales. Murió en Colonia en el año 1280. La lluvia en el tejado es una canción de cuna, pero el pobre que es mi hermano, para él la lluvia es fría, va filtrándose en su rancho. Es mi hermano, para él el viento es frío, va filtrándose en su rancho, llena de llanto su hogar. ¿Cómo puedo vivir tan solo?
Queridos amigos, felicidades a todos los paraguayos. Hoy celebramos la santidad de nuestro primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz. Qué lindo entonces como nación que celebramos a este primer santo paraguayo. Y para esta oportunidad la palabra de Dios nos viene desde el primer libro que encontramos, esa primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Nos dice San Pablo, estamos en el capítulo 9 del 16 al 19. Yo, dice, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea de que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio puedo presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Entonces, queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo. Y hoy nosotros podemos aplicarlo también a la vida de nuestro santo, San Roque González de Santa Cruz, que nos habla justamente de una donación total en la prédica del Evangelio. Oma no, alleva justamente ome jape alleva peñan de yarañe hoy cualca janwa homogenio y janwa yandera pichacuera bemuana lleva. Y eso es lo que nos está diciendo hoy Pablo. Ay de mí si no evangelizara. Y nosotros también eso lo decimos a través de Ñandeyarañe, que es para nosotros la frase leitmotiv, idea central. Ay de mí, ay de nosotros, queridos hermanos, si no evangelizáramos. Y ayer oré entonces a través de San Roque González de Santa Cruz esta fuerza, y así como Pablo también, que nos anima y nos estimula a hacer llegar la palabra del Señor. Peñandeyarañe, toyeje cuabo peñan de netame, peñan de yarañe, tomuaje, opada bemuana. Y que la bendición del Señor, por intercesión de San Roque González de Santa Cruz, llegue a cada uno de nuestros hogares. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.